Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana, una mañana en la que nos has permitido, Señor, adorarte, bendecir tu nombre. Y una mañana, Señor, en la que estamos seguros tú tienes una palabra para nosotros. Tú eres un Dios que habla, un Dios que se comunica. Y te ruego, Señor, que halles en nosotros un corazón, una mente, todo nuestro ser dispuesto para ti y tu bendita palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. No sé si ya pusieron aquí atrás. Bueno, ahí usted ve. De pronto lo que usted ve alrededor de eso que parece una barca, creo que todos identificamos. Hay manitos arriba, caritas sonrientes, emoticones creo que les llaman. Y vamos a ir a la palabra de Dios en el segundo libro de Reyes, capítulo 22. ¿Alguien trajo su Biblia? Hace 8 días nos dejaron una tarea, si mal no estoy. ¿Sí la recuerdan? Qué bueno. Ya saben por dónde va el agua al molino. Quiero que nos ubiquemos en el verso 9 de ese capítulo 22, dice la palabra de nuestro buen Dios. Y cuando el escriba Safán se presentó ante el rey, le dijo: tus siervos han recogido el dinero que había en el templo y se lo han entregado a los que hacen las obras y tienen a su cargo los arreglos del templo del Señor. Además, el escriba Safán le informó al rey: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Enseguida Safán se lo leyó al rey, y en cuanto el rey escuchó las palabras del libro de la ley, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Se rasgó sus vestiduras. Quiero invitarles para que nos ubiquemos en el momento histórico que vivía la nación de Israel. El rey al que hace mención el texto bíblico es un rey llamado Josías. Este rey estuvo más o menos entre los años 640 al 609 antes de la era cristiana. Rasgar las vestiduras, que es algo que vas a encontrar de manera recurrente en la Biblia, tenía un profundo significado, porque era una expresión muy poderosa de dolor asociado con el duelo, con la pérdida, con el arrepentimiento, también con la vergüenza. Y llegar a estas instancias de rasgar las vestiduras equivalía a manifestar un sufrimiento muy fuerte. Y es importante que tengas esto en mente. ¿Por qué rasgó las vestiduras el rey Josías? Ellos estaban ante el hallazgo del libro de la ley, que muchos años atrás se cree había escrito el gran Moisés. Ahora, definir si lo escribió Moisés o no, no es el punto. El punto es que era la ley de Dios y lo habían hallado. Y el libro está extraviado hacía muchas décadas. Y podemos atrevernos a hacer esta afirmación porque la misma palabra, la Biblia registra que el padre del rey Josías, que se llamaba Amón, y su abuelo, el rey Manasés, fueron reyes malvados del reino de Judá. Eso lo encuentras en la Biblia. O sea, no me mires como si te estuviera hablando algo que no debiéramos saber. Eso lo encuentras en la Biblia, esa historia. Entonces el rey Josías tenía un abuelo y un padre y fueron realmente malos. Una maldad generada desde corazones que ignoraban totalmente la ley de Dios y por tanto ignoraban a Dios mismo. Los antecesores de Josías permitieron, y lo peor, auspiciaron la construcción de los llamados lugares altos, una expresión que también vas a encontrar en el Antiguo Testamento, los lugares altos. ¿Qué era esto? Eran sitios de idolatría en su máxima expresión, y todo lo que conllevaba, como sacrificio de niños, prostitución sagrada, culto a los astros, en fin.
Pero además de esto, la hechicería y sus múltiples manifestaciones también habían inundado la nación de Judá. Y quiero que tengas en cuenta que no solamente lo permitieron, sino que también lo promovieron y aún lo practicaron. ¿Qué sucedió? El pecado, el desorden se apoderaron del reino durante muchos años. Muchos no conocían otro tipo de vida, ni la vida que agradaba a Dios. Es decir, no solamente ellos lo vivieron, lo practicaron, sino que además esas nuevas generaciones estaban creciendo en un escenario de pecado y de maldad y no conocían otro, porque habían nacido en medio de esta realidad. El rey Josías, después del asesinato de su padre, porque pues era muy habitual en aquellas épocas que para acceder al reino hubiese asesinatos. Bueno, pues el papá de Josías no fue la excepción, su padre fue asesinado. Y el rey Josías comenzó a reinar a la temprana edad de 8 años, un niño, absolutamente. Sin embargo, a pesar de haber nacido en un escenario tan terrible, su corazón, nos hace saber la palabra que su corazón ya estaba inclinado hacia Dios. Las cosas de Dios, los asuntos de Dios le gustaban. Es decir, el rey Josías desde niño en las redes sociales no estaba tan interesado en ver chistes o cosas sin sentido. El rey Josías desde niño lo que posteaba era versículos bíblicos. Su corazón estaba inclinado hacia Dios. Y hace así como el rey Josías decidió restaurar la casa de Dios, una gran tarea, el templo. Ya habían transcurrido aproximadamente 18 años desde que comenzó a reinar, es decir, tenía 26 años. Si tú y yo lo pensamos un poco, 26 años es una persona muy joven. Y el rey Josías no solamente era muy joven, no solamente tenía su corazón inclinado hacia Dios, sino que además tenía la cabeza bien puesta. Y cuando comenzó esta tarea, él encargó a un sumo sacerdote, allí nos dice el nombre en el texto que leímos. El sacerdote se llamaba Hilcías. Bueno, había un templo, seguramente un sitio, estaba medio abandonado, medio caído, como sucede con todo lo que se abandona, como sucede con todo lo que no se le pone atención, y el rey había decidido restaurarlo. Y realizando las tareas de restauración, encontraron accidentalmente, o sea, no es que lo estuvieran buscando, de manera accidental, diríamos en nuestras latitudes, de chiripa, encontraron el olvidado libro de la ley, lo que tú y yo hoy podríamos llamar la Biblia. Siendo este hecho seguramente lo más importante durante el reinado de Josías. Y este hecho es muy importante tenerlo en cuenta porque definitivamente haber encontrado el libro de la ley cambió de manera absoluta para el rey Josías su manera de ver, asumir la vida, pero también la manera de ver y asumir su reinado. La manera en que dirigía. Porque aunque el rey Josías no lo sabía, tú y yo sí lo sabemos. Y es que la palabra tiene el poder para cambiar absolutamente todo. La manera en que me veo, la manera en que veo a los demás, la manera en que veo a la familia, la manera en que veo la sociedad. Y ese es uno de los poderes que tiene la palabra de Dios. Como Josías había crecido sin eso, de manera literal, pues fue un encuentro maravilloso. La vida de Josías no volvió a ser la misma. Y el texto que leí al comienzo nos ubica en el instante en que Josías escuchaba quizá por primera vez en su vida la lectura de la ley de Dios de esa manera. Recuerda, había una tradición oral y seguramente estaba vigente. Pero el rey Josías nunca había escuchado la lectura de manera directa de la palabra de Dios.
Y eso es lo que sucede. Josías deseaba agradar a Dios, pero seguramente no la tenía tan clara. Necesitaba ser guiado. ¿Y qué mejor guía que la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios guía a quien quiere agradar a Dios. Porque hoy muchos quieren agradar a Dios a su manera y a su estilo. Y eso no existe. Eso no existe. Lo que existe es la palabra que guía al que quiere hacerlo. Y como ella dice de sí misma, la ley es lumbrera al camino. Entonces el rey Josías convocó a todo el reino a un tiempo de arrepentimiento. Ya sabes, arrepentimiento, dar la espalda, ¿no es cierto? Un giro de 180 grados a lo que se sabe no le agrada a Dios. Entonces el rey Josías convoca a todo el reino a un tiempo de arrepentimiento, y la ley fue leída al pueblo e hicieron entonces pacto con el Dios de los cielos. Esta maravillosa historia la encuentras en la Biblia. Hacen pacto con Dios, y de allí en adelante fueron muchas las reformas llevadas a cabo por el rey Josías. El templo fue purgado. Todos los objetos de adoración pagana fueron sacados y obviamente fueron desechados. Y los llamados lugares altos, los sitios de idolatría, fueron arrasados de manera total. Es decir, el rey Josías entró con todo. No se puso a medias tintas, no se puso... ¿Sabes por qué? Es que hay personas que creen que la Biblia es un gran libro de sugerencias. De sugerencias de Dios. No. La Biblia no es un libro de sugerencias. La Biblia es un libro de mandatos. Entonces esos lugares altos fueron arrasados. Josías entendió que no podía ponerse a jugar, como que tienes un pie adentro y otro afuera. Los hechiceros, médiums y todo lo que se les pareciera fueron eliminados de las tierras. Y cuando digo eliminados, no fue que los exiliaron, fue que acabaron con sus vidas. Bueno, no estoy diciendo que lo hagamos ahora. Lo que estoy diciendo es que en aquella época así era. Los males se arrancaban de raíz, como debe ser arrancado todo mal. Y entre todas las reformas que hizo el rey Josías, una de las más destacadas fue el restablecimiento de lo que se considera hasta hoy, hasta el día de hoy, por el pueblo judío, la celebración más importante de ellos. Y sé que todos la conocemos o hemos escuchado de ella. El rey Josías restablece la Pascua, vital para la nación. ¿Por qué era vital la Pascua? ¿Alguna vez has cantado el himno nacional? Se fueron todos, parece. ¿Alguna vez has cantado el himno nacional? ¿Alguna vez has puesto tu mano en el pecho? ¿Alguna vez te has emocionado hasta las lágrimas? Sí, yo me he emocionado hasta las lágrimas. La última vez que me emocioné, bueno, no soy muy amante de eso, pero la última vez que me emocioné fue cuando vi esos estadios repletos en otro país, todo amarillo, y eso se volvió viral. Todo el mundo cantando el himno nacional. Seguro lo viste. ¿Sabes por qué la Pascua era tan importante para el pueblo judío? Porque les recordaba cómo Dios los había sacado de la esclavitud en tierras egipcias para darles libertad. Pero allí no paraba el asunto. La Pascua les recordaba que Dios los había convertido en una nación con identidad propia y con propósitos definidos. Por eso la Pascua es tan importante para los judíos, porque les recuerda quiénes eran, les recuerda lo que Dios hizo y les recuerda para qué los hizo. O sea,
No es una pequeña celebración. ¿Y sabes dónde estaba eso? En la ley de Moisés. Y lo habían olvidado. Lo habían olvidado. Y el rey Josías restaura esa celebración. Pero allí no para el asunto. El rey Josías logró detener la ira de Dios. Dios estaba supremamente molesto, dolido con el pueblo, porque decidieron olvidarlo. Y qué bueno que hablemos del Dios de amor. Dios nos ama. Dios nos ama. Dios nos ama. Dios nos ama. Pero Dios también, recuerda, Dios también vive ira. Y Él tenía ira con este pueblo. Porque de manera intencional lo habían olvidado. Y Josías logra detener la ira de Dios que se avecinaba sobre Judá, consecuencia de la maldad de su abuelo Manasés y de la misma nación. Y él logra detenerlo. Escucha lo que dice más adelante la palabra de Dios en Segunda de Reyes, el siguiente capítulo 23, versos 24 y 25. Mira, está uno tan acostumbrado a estos aparaticos que ahorita le estaba haciendo a la Biblia así. Pero no, así no funciona. Verso 24 y 25 de ese capítulo 23. En cumplimiento de las palabras de la ley, escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en el templo del Señor, Josías también acabó con los encantadores, adivinos y terafines y con todas las prácticas repugnantes que solían verse en Judá y en Jerusalén. Ni antes ni después de Josías hubo otro rey que se volviera al Señor con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas y que cumpliera toda la ley de Moisés. Y si tienes la Biblia en físico, allí arribita hay un título que dice La ira del Señor contra Judá. Josías, en un acto de arrepentimiento y de sabiduría, logra detener la ira de Dios. Josías quedaría inscrito en el texto sagrado como el rey que se convirtió de todo corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas a Dios. La Biblia nos hace saber que después de él no nació otro igual. Qué apasionante la historia del rey Josías. Te animo a que la leas. Piérdete un ratico de alguna plataforma de películas y dedícale un tiempo a esta historia apasionante del rey Josías. Y hace poco nuestro pastor Miguel, ¿cuántos recuerdan al pastor Miguel? ¿Sí lo recuerdan? Inolvidable. Nos hizo una invitación que bien podría ser también un desafío. Volver a la senda y agradar a Dios. Y yo creo que no fue Miguel, yo creo que fue Dios mismo quien nos dijo, volvamos a la senda antigua y agrademos a Dios. Personalmente lo acepté. Estoy estrenando Biblia. Y por eso hoy traje mi Biblia en físico. Y pregunto, aunque ya lo contestaron, ¿cuántos la trajimos? Ahora, si se siente usted avergonzado, me alegra. Tiene conciencia. Pero más allá, hace muchos años, y quizá algunos todavía alcanzan a recordar, los evangélicos cristianos protestantes como nosotros eran conocidos porque andaban con la Biblia. Algunos decían que la cargaban de desodorante. Ahí. Y éramos conocidos por eso. Y hoy me alegra tanto ver
a muchos jóvenes en esta iglesia. Me alegro por los jóvenes de esta iglesia y les bendigo. Y quiero lanzar entonces o ampliar el desafío del pastor Miguel. Hoy los jóvenes están muy ocupados y preocupados por marcar diferencia, por hacerse notar, y es normal, hace parte del proceso. Por eso ustedes van a notar que las modas a quienes más llegan y a quienes más afectan de manera positiva o negativa es a los jóvenes, porque los jóvenes se están ubicando. Por eso los peinados, por eso hacemos cosas en la piel. No estoy diciendo que sea bueno o malo, simplemente estoy diciendo que hay un deseo de marcar una diferencia. Hoy invito a los jóvenes a que marquen una diferencia cargando la Biblia. Eso sería una gran diferencia. Tranquilos, Miguel no sabía que yo iba a predicar esto. Por eso hoy quiero, en ese sentido, volver a la senda antigua y agradar a Dios. Quiero proponerles un proyecto: conocer la Biblia. Mi proyecto, conocer la Biblia. No necesitamos abrir mucho los ojos para observar la maldad del mundo en sus cada vez más descaradas, creativas y sutiles manifestaciones, que quizás es lo peor. Que haya maldad en el mundo nos ha acompañado toda la historia de la humanidad. Hoy nos enfrentamos a que la maldad ha tomado unas dimensiones de creatividad y sutileza que cada vez es más complejo identificar el pecado y lo que a Dios no le agrada. Y asunto que no debe sorprendernos. Y de hecho la Biblia nos habla advirtiéndonos de tales cosas. Y me he hallado con muchas personas manifestando su escándalo, su sorpresa ante la maldad del mundo. Y siempre recuerdo algo, que Dios ya nos lo había dicho. Vengan conmigo a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, del verso 1 al 5. Bueno, esta sí tengo que leerla acá, porque es otra versión. Yo quiero que usted escuche atentamente lo que le escribió Pablo el apóstol Pablo a Timoteo hace casi 2000 años. Escuche. Debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán mal agradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos. No podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en estos orgullosos porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán, ¿qué frase más fuerte? Solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente. Y la razón, mis queridos, la misma que acompañó al padre y al abuelo del rey Josías. Alejarse de la ley de Dios, ignorarla, subestimarla y peor aún, desecharla. Por eso, no te sorprendas. No te sorprendas. Y lo digo porque, aunque esto suene como un trabalengua, lo que te voy a decir a continuación, me sorprende que como pueblo de Dios nos sorprendamos ante una realidad que considero una tragedia, porque de hecho lo es. Sin embargo, reitero, no debemos sorprendernos.
No te sorprendas por la maldad que hay en el mundo, porque la Biblia ya nos lo había dicho. En los últimos días, la gente amará más al dinero que al ser humano. No te sorprendas porque en los últimos días, qué noticionón, los hijos dejarán de respetar a sus padres. Hoy de manera sistemática y agresiva se ha sacado la palabra de Dios de las instituciones educativas, sobre todo las estatales, de los estrados de justicia, de las instituciones, de las casas, y me refiero a todo el mundo. Aquí en nuestro país y en todo el mundo de manera sistemática y agresiva se ha sacado la palabra de Dios de todo lado. Yo recuerdo cuando nos casamos con Nancy, y espero no fallar, fue hace 30 y... espera. Fue hace mucho tiempo. Y yo recuerdo que cuando estuvimos frente a la notaria, era una mujer, miren, literal, esa señora nos dio un sermón bíblico. Y sentó las bases de nuestro matrimonio con la palabra de Dios. Y en ningún momento dijo que era evangélica, católica, no. Se ha elevado esta situación a tal punto que se considera una violación de los derechos y la libertad leer la Biblia, orar, en fin, buscar a Dios. Y no te sorprendas. No te sorprendas, o sea, eso es lo que la gente dice, ay pastor, ¿y qué vamos a hacer con las nuevas comunidades que me creo camión y todas esas cosas? No, mira, o sea, no te sorprendas. No te sorprendas, porque la Biblia nos dijo, terminarán los tiempos en los que a lo bueno llamaremos malo y a lo malo, bueno. Y hoy con total descaro la Biblia, que no pudo ser destruida, aunque muchos lo intentaron, es subvalorada y desacreditada. Y esta es en gran parte la razón por la que hoy vivimos en un mundo egoísta, cruel, implacable, cauterizado en su conciencia. Por eso cuando la palabra te hable y te confronte y te sientas avergonzado, siéntete feliz porque tienes conciencia. El problema es cuando no te importe. Y el mundo se ha encargado de cauterizar la conciencia del ser humano. Y por eso esos videitos de accidentes, de cuestiones feas, son tan famosos. ¿Saben qué hacen esos videos, jóvenes? Cauterizan tu conciencia. Y hoy fácilmente veo personas viendo videos de accidentes reales, donde gente muere riéndose. Porque el mundo se ha encargado de cauterizar la conciencia. Y eso fue lo que le pasó al papá y al abuelo de Josías. Y por eso el texto dice, llegarán los tiempos en que la gente haga lo que le venga en gana. Y no es lo que está sucediendo. Es lo que está sucediendo. Y de alguna manera que Dios sabe, porque Dios tiene sus maneras, movió el corazón de Josías para desenterrar, redescubrir la palabra de Dios. Y me encanta pensar en eso. Dios tiene sus maneras. Y esto lo llevó a tomar las decisiones que sabía debía tomar. El rey Josías entendió que él necesitaba darle un lugar en su vida a la palabra de Dios, uno de preeminencia sobre sus propios pensamientos, sobre el pensamiento colectivo y sobre todo lo que el mundo decía. Porque hoy, en muchos escenarios cristianos, es más rectora la palabra que dicta la internet que lo que dicta la palabra de Dios.
Pero Josías entendió que esa preeminencia debía estar sobre sus propios pensamientos, sobre el pensamiento colectivo, para salir de aquello. ¿Para dónde va la gente? Para dónde va Vicente. Y si tú no sabes para dónde vas, cualquier bus te sirve. Pero Josías aclaró su mente y dijo: mis pensamientos deben estar dirigidos por el pensamiento de Dios. Y el pensamiento de Dios está en su palabra. Pero también sobre el pensamiento colectivo, lo que hace muchos años se llama la presión social, la presión de grupo, que tanto ataca al ser humano y sobre todo a los jóvenes. Pero también sobre lo que decía todo el mundo. Eso de vox populi, vox dei, tiene sus limitantes, mi hermano. A nosotros lo que nos debe importar e interesar es la palabra de Dios. Y Josías solo permitió que la ley de Dios fuera su rectora y aprovechó la oportunidad que tenía como rey para persuadir a su nación y tomar la misma decisión. Y nosotros los cristianos, los hijos de Dios, creemos que la palabra debe ser nuestra rectora y que es un libro atemporal. Es decir, la Biblia siempre será vigente. Y es una gran tragedia que el mundo y todo su sistema no quiera conocer la ley de Dios, su bendita palabra, la Biblia. Es una tragedia que no quieran conocerla, que quieran subvalorarla, que quieran sacarla de todas las instancias. Y debemos decirlo, esta tragedia palidece. Escúcheme bien esto, iglesia. Esa tragedia que vive hoy el mundo, que hoy vive el mundo, palidece ante la hecatombe. Quizás hace mucho no escuchabas esta palabra, hecatombe, o quizás nunca la habías escuchado. Para algunas personas, perder el momento de abordar el transporte público puede convertirse en una tragedia. La diferencia con hecatombe es que la hecatombe incluye muertes de manera literal. Entonces, una granizada en Bogotá puede ser una tragedia. Un huracán es una hecatombe porque incluye muertos. Quería que de alguna manera pudiéramos entender o recordar lo que significa la palabra hecatombe para reiterar lo que ya te dije. Debemos decirlo, esta tragedia, la que el mundo no quiere reconocer a la Biblia como la palabra de Dios, que quiere desecharla, que ha intentado destruirla, que quiere sacarla de todos lados, esa tragedia palidece ante la hecatombe de una iglesia que no tuviese como proyecto perpetuo conocer la Biblia, vivirla y predicarla. Y es demasiado claro por qué el proyecto de vida de la iglesia debe ser conocer la Biblia. No puede ser un agregado, no puede ser un por si acaso, debe ser parte de nuestro proyecto. Porque conocerla es entender que vivir en la ignorancia es el mejor escenario para que Satanás tenga ventaja sobre la iglesia. Espero que aquí no pase. Pero donde Dios nos permite predicar y pastorear, de vez en cuando se acerca alguien aterrado, angustiado, porque piensa que le están haciendo hechicería. Y a mí la palabra de Dios me hace saber que arriba de Dios no hay nadie. Y que la mejor contra para cualquier cristiano es simplemente caminar con Dios. Y ya está. Pero hay gente que vive aterrada por el futuro. Sé que aquí no, pastora Milena, pero hablo a las personas que se estresan.
Gracias a Dios, esta iglesia es una iglesia que no se estresa. Pero ¿sabes qué es el estrés? El estrés es la mayor manifestación de desconfianza en Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? Por nada se afanen, por nada se angustien. Miren los pajarillos del cielo. No trabajan, no almacenan y su Padre los alimenta. ¿Cuánto lo creen? Entonces, ¿por qué debemos estresarnos? ¿Habría razón? Y por eso te digo que vivir en la ignorancia es el mejor escenario para que Satanás tenga ventaja sobre la iglesia. Quizás Satanás no está mirando la manera de hacerte pecar de una manera abierta y descarada, como que robes, asesines a alguien. Pero Satanás es experto en meter miedo, en meter duda, en meter ansiedad, en meter angustia. ¿Y cómo le hago para contrarrestar eso? Saliendo de la ignorancia y aprendiendo y leyendo y viviendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Acaso son las aulas de las instituciones educativas las que deben enseñar la palabra de Dios? ¿O es tarea de los millones de cibernautas dar a conocer la ley de Dios? Porque vaya que sí se mueve el ciberespacio. ¿Es tarea de ellos? ¿Es tarea de los, espero decirlo bien, influencers? ¿Es tarea de ellos dar a conocer la palabra de Dios? Bueno, si es un cristiano, obviamente que sí, pero tú sabes a lo que me refiero. Son los gobernantes del mundo junto a sus equipos de trabajo los encargados de tal tarea, y por ello no debe sorprendernos que no lo hagan y que al contrario lo quieran detener a toda costa. No debe sorprendernos. Y por eso te hablé que el mundo vive una tragedia, pero la iglesia viviría una hecatombe si no se ocupa en conocer la palabra de Dios. Volviendo a la senda antigua. Somos nosotros. Somos nosotros, la iglesia, los que tenemos esta gran y determinante tarea. Cuando vemos y de alguna manera entendemos todo lo que está sucediendo en el mundo, no puede menos que angustiarnos y afanarnos conocer la palabra de Dios. Porque sabemos que en ella se revela, se nos da a conocer al Dios que nos ama. Sabemos y conocemos la voluntad de Dios para nuestra vida y todos nuestros escenarios de vida. Porque Dios es tan bueno, tan generoso con nosotros, que no se ocupa solamente de nuestro escenario espiritual. Dios se ocupa de nuestro escenario relacional, de nuestro escenario económico, de nuestro escenario emocional, de todos los escenarios. Entonces, cuando conocemos la Biblia, conocemos la voluntad de Dios para nuestra vida, todos sus escenarios, y para no estar en dudas o erradas decisiones, y asimismo poder transmitirlas a los demás. Mi proyecto, conocer la Biblia, va más allá de una tarea académica, de memorización o de información. Va más allá. Mi proyecto conocer la Biblia tiene que ver con mi eternidad y la eternidad de otros, mi hermano. Es que no estamos hablando solamente de tener una buena vida, de ser un buen esposo, de ser un buen hijo, de ser un buen hermano. No estamos hablando solo de eso, estamos hablando de eternidad. Y estamos hablando que cuando tú y yo comprendemos esto y lo transmitimos a otros, en algún momento alguien se acercará en la eternidad cuando estemos con nuestro Padre Celestial y nos va a decir y se va a acercar diciéndonos: estoy aquí gracias a que tú abriste la boca y me enseñaste la palabra de Dios. Estamos hablando de eternidad. No solamente de ser buenos ciudadanos o pasarla bien o que todo me vaya bien. Y a veces olvidamos
que todo esto se trata también de vida eterna. Dios bendiga el tinto. Yo no sé cómo la gente predica sin tinto. Hay que orar por Miguel. Mi proyecto, conocer la Biblia, incluye el hecho de dar a conocer a otros al Dios que desconocen. Y de paso conocer su amor, su misericordia, su perdón y su salvación. Y es que tú y yo no hemos disfrutado del amor de Dios. No hemos disfrutado de su perdón, de su misericordia. Y todo eso está en la Biblia. Mi proyecto Conocer la Biblia contiene la voluntad de Dios para nuestra vida y esa vida abundante que Él alcanzó para nosotros a través de su Hijo Jesús. Dios nos ha dado vida eterna, ¿cuánto lo creemos? Y además Dios también nos ha dado una vida abundante. Una vida abundante. Y por eso mi proyecto, conocer la Biblia, debe hacer parte absolutamente importante de mi caminar sobre esta tierra. Amada iglesia, tenemos una tarea que hacer por nosotros mismos. Y en esto puedo parecer un poco agresivo, mi querido y querida, pero quiero decírtelo de la manera que yo lo veo y lo percibo. No te distraigas. Conocer la Biblia no es que le estés haciendo un favor a Dios, es que tú te estás haciendo el mayor favor. Y por eso una tarea, conocer la Biblia, es una tarea por nosotros mismos y este necesitado mundo. Y si tú amas a alguien que no conoce del Señor, que seguramente lo conoces, el mejor regalo que le puedes dar a conocer es la Biblia, la palabra de Dios. Quiero terminar leyendo unos versos del Salmo 119, que dicho sea de paso, es el salmo más largo y el capítulo más largo de la Biblia y está enteramente dedicado a la palabra de Dios. Y quiero para esto, mis queridos, que por un momento, si quieres y puedes, cierres tus ojos. Quiero que cierres tus ojos. Sí. Y con tus ojos cerrados, permíteme decirte algo. Dios está feliz porque estás aquí. Tú sabes que Dios te ama. Tú sabes que Dios desde la eternidad te anheló. Y tú sabes que Dios en ese amor y en esa relación, Él quiere hablarte. Él quiere comunicarse contigo de manera constante. Y la manera en que Él decidió hacerlo se llama la palabra de Dios, la Biblia, la ley. Y todo esto te lo digo para invitarte a pensar, considerar qué lugar ocupa la Biblia en tu vida. Joven de Dios, ¿qué lugar ocupa la Biblia en tu diario vivir? Los que ya llevamos años en este caminar, que quizá creemos que ya la sabemos toda, a ti te pregunto, ¿qué lugar ocupa la Biblia en tu vida? Y quiero que juntos reflexionemos, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en mi vida? Por favor, escucha este hermoso salmo.
Tus mandamientos son mi alegría, porque los amo profundamente. Con amor levanto mis manos hacia tus mandamientos y medito en tus estatutos. Amada iglesia en Puente Aranda, la palabra de Dios satisface el alma del ser humano y la llena en todo. Amada iglesia de Puente Aranda, retornemos a la senda antigua y agrademos a Dios.